Bueno, hoy voy a hacer una clase más corta. La verdad es que hoy, como sabrán, no sé si saben, para los que no saben, hoy se hace la marcha de Ni Una Menos, que habla de la igualdad de género, principalmente va en contra de la violencia contra las mujeres. em, y bueno, motivo por el cual esto me hizo recordar en una materia que tuve yo en mi carrera de científico de datos e inteligencia artificial, en la materia de ética, donde se hizo un análisis, un poco ya lo hemos hablado, pero fue un análisis que nos hizo hacer el profesor en ese momento, con respecto a cómo había evolucionado la ciencia de datos a través del feminismo. El feminismo ha sido como un eje importante porque el feminismo se apalancó a través de la ciencia de datos y la recolección de datos para poner en evidencia una situación que se estaba presentando con una violencia de género. Y si bien esto tiene de la violencia de género contra las mujeres y que terminan en femicidios, eh, tiene que ver cómo combinamos nuestra carrera como profesionales y el evento que estamos viviendo hoy actualmente social, que es muy importante, eh, porque nos interpela a todos como sociedad en definitiva. Claro, más con este caso de Agostina Vega, más Claro. todavía. Bueno, Ah, ahí hay varios aspectos. Yo les voy a hacer un análisis mío, no soy simplemente de las noticias y demás. Pero bueno, ¿se acuerdan que en algún momento nosotros analizábamos ¿se acuerdan que yo les hablaba de las horas, en qué horarios, qué pasó tal día, qué pasó tal hora? Bueno, forma parte un poco de esto de la investigación. Dentro de esta investigación hay información que tiene que ver con dónde está el análisis de las cámaras, analizar el vehículo, por ejemplo, en ese auto que tenía un capó particular porque estaba despintado de cierta manera, el análisis de las imágenes de las cámaras, el análisis de las posiciones de los teléfonos celulares, que eso se piden, eso a nivel jurídico. Yo trabajé en la parte de fraudes, de prevención de fraudes, y nos llegaban a nosotros solicitudes de juzgados para pasar posicionamientos de algunas líneas. Nosotros no tenemos idea o no nos llegaba a nosotros información de qué se está investigando, a qué caso, porque todo eso pasa anónimo. Pero es algo que se requiere, ¿no? Llega un pedido desde legales de la empresa. En este momento yo trabajaba para Claro, llegaba desde legales y nosotros pasábamos un informe de todo el traqueo de las antenas y el posicionamiento de las antenas que iba tomando ese teléfono. La posición de las antenas no es precisa, no es como un GPS que nos da con una diferencia de un par de metros, sino que hace conexión se llama triangulación. Son tres antenas y en base a eso tiene un radio, y a ese radio que lo figura, a ver si puedo, no puedo dibujar acá, pero tenemos un radio que lo toman tres antenas que formaría un triángulo. Entonces las antenas son los vértices de ese triángulo y uno podría identificar que en ese radio se encuentra el teléfono, ¿no? A través de las, de la posición de las antenas, ¿no? Entonces, después hay una secuencia también. Por ejemplo, pienso en que el femicidio tenía antecedentes. Bueno, cómo esos antecedentes no activan ciertas alarmas dentro del momento de hacer una denuncia, que rápidamente puedan buscar el nombre de una persona y que esa persona se pueda encontrar en una base de datos, que no es que la gestione un privado, sino que el Estado, la propia justicia o la policía y demás, que pueda encontrar eso y detectar que ya se encontraba una situación, o que ese domicilio donde se estaba hablando de donde vivía esta persona ya había ocurrido un suceso, tenía un antecedente también. Los tiempos que pasaron entre una cosa y la otra, cuestionable. Yo no soy quien no conozco los procesos legales, ni de la policía, ni nada. Pero bueno, no puedo dejar de ver como analista de datos un montón de puntos donde uno, como profesional de los datos, podría intervenir
o tener acción directa, o que podríamos decir que podríamos solucionar o acortar tiempos para llevar a un punto mucho más eficiente. Desde el hecho de que en el caso de Agostina Vega, los familiares denuncian el domingo a la mañana y a la persona que ya estaba identificada con nombre y apellido, ubicación y demás, recién se lo detiene un día miércoles, ¿no? Dando una ventana de, de tiempo amplia que, bueno, diría yo que por las películas y las series uno puede entender que cuanto antes se aborden estos temas, mucho más fácil es. Mientras más espacio de tiempo das, más posibilidades tiene el criminal, el asesino, el femicida a resolver o tapar cosas o generar una coartada. Bueno, vas a saber todo lo que tiene que ver en esa mente siniestra, pero hablando desde el lugar, desde los datos, que es lo que a nosotros nos aborda o nos tiene que interpelar y que tiene que ver puntualmente con la fecha de hoy de la marcha de Ni Una Menos y cómo el feminismo, porque el feminismo es quien toma o toma como bandera o se hace cargo de la situación y pone y en evidencia esta situación, ¿no? Que esto, a ver, en lo personal, puedo identificar claramente, esto es un movimiento que empezó con Ni Una Menos, empieza en el 2015, también después de un femicidio que tuvo impacto a nivel nacional, y a partir de ahí es donde se empiezan a activar un montón de organizaciones y la gente se empieza a movilizar y se empieza a manifestar. Eh, y eso pone en evidencia. En lo personal, yo he ido a un colegio católico de todos varones durante toda mi jardín, primaria, secundaria, em, y he vivido a través tengo una hermana más chica también, pero no puedo dejar de negar que a partir del 2015, cuando se pone en tela de juicio o se empieza a hablar del tema, uno como masculino, como varón, como hombre, empieza a notar que había ciertas cuestiones en lo personal que no me cebaban, o sea, que no me identificaban, que no me representaban frente a una rutina que yo ya lo veía desde tal vez más muy chico, con cierta actividad o cierto comportamiento, cierto movimiento, y que hace a una cultura masculina dentro de lo que debería ser más bien un modelo. Nosotros ya hablamos de modelos, que podríamos definir un modelo como una secuencia de un procesamiento de algoritmo o de líneas que deberían cumplirse o no, y que de alguna manera nos condicionan. Condicionan a las mujeres, condicionan a los hombres y que sin lugar a dudas los hombres no pareciera ser, son los que ejecutan actos de violencia matando mujeres, ¿no? Eso puede ser que en los diarios aparezca un caso o dos casos frente a los cientos que se van presentando a lo largo, que son siempre hombres. Y hombres que también puedo reconocer hasta de alguna manera del entorno de varones con problemas que no pueden saber resolverlo porque tiene que ver mucho con un tema de salud mental y heridas. Entonces también abro la puerta también para que individualmente cada uno pueda llegar a hacer y cuestionar ciertas estructuras, qué es lo que nos consideramos como lo que el deber ser o qué nos obliga nuestra sociedad eh, dentro de este modelo que nos sostiene o que nos construye o que nos lleva a tener eh, ciertas actitudes o ciertos reclamos y pienso principalmente en que el hombre dentro de la estructura o machista no puede mostrar vulnerabilidad, no puede mostrarse sensible, no puede, es como que tiene que mantener una estructura que realmente es violenta hasta para el propio hombre o los propios grupos y eso es cosas que se empiezan a discutir o se empiezan a interpelar a partir sin lugar a dudas, desde el movimiento de Ni Una Menos, y que
de alguna manera se establece o hace base a través del feminismo. Y acá es el punto donde yo armé el práctico para que ustedes lo hagan. Me parece que es interesante, les propongo hasta ver una película, así que supongo yo que lo van a poder abordar. No quiero que se queden solamente con la película, sino que puedan explorar, que apliquen este método de investigación, que puedan ustedes utilizar internet para informarse, leer sobre el tema que ustedes lo aborden y que de alguna manera salpica o no salpica, incluye a un montón de cosas, porque al hablar de un género estamos incluyendo muchas cosas. Estamos incluyendo al género femenino y no estamos hablando de países, no estamos hablando de razas, estamos hablando directamente de géneros, ¿no? Entonces, eh, a la hora de discernir o estudiar, implica un montón de cosas. Y al hablar de género también hablamos de clases sociales, hablamos de sectores de la población y que también tiene que ver con nuestro censo, que por eso lo trato de matchar perfectamente porque nos va a permitir, que era un poco lo que habíamos visto la clase anterior, analizando eh, analizando las preguntas, cómo hacemos las preguntas, cómo podemos sacar indicadores, todo eso hace, ¿no? Eh, bueno, yo quedé frisado por lo visto ahí en la cámara, pero bueno, me voy a bloquear porque no voy a hacer tanto lío con esto. A ver, bueno, ¿de qué se trata el práctico? Bueno, el práctico está dentro de una carpeta en el Drive, en la carpeta clases 2026. A ver, ¿alguien me está hablando? Ah, me están hablando por otra cosa. En la carpeta 2026 creé una carpeta que se llama Datos, Ética y Sesgo, porque ese es el punto principal del que vamos a abordar. Y vamos a tener dos archivos. Un archivo que habla de perspectiva de derechos humanos y género femeninos. Este collab tiene que ver con un poco de contenido y hace un poco de fundamento para que ustedes puedan profundizar. La idea es que lo lean. Y acá mismo van a ver información de qué hace el feminismo. A grandes rasgos, el feminismo empieza, como les decía en un principio, se apalanca en los datos, se apalanca en la ciencia de datos, utiliza estas nuevas herramientas, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y demás, como el reconocimiento facial y algunos temas que ya hemos visto en algún momento y hace un análisis, se genera una tesis donde se empieza a hablar principalmente de el poder de los datos, la distribución desigual de la información, la relación entre los datos y la estructura de poder, cómo los datos pueden utilizarse para promover transformaciones sociales y es importante que ustedes de alguna manera se metan en esto. Pero no solamente desde el lado feminismo, no quiero que se entienda como que esto va a ser feminismo o que se está promoviendo el feminismo, sino simplemente para que ustedes puedan lograr entender qué valor tienen los datos, qué fuerza tienen los datos, cómo a través de los datos podemos explicar ciertas situaciones, podemos generalizar ciertas situaciones, realidades, ponerles contexto, entendiéndolos y a partir de ahí generar esto que serían transformaciones sociales, que era un poco lo que hablábamos en la clase anterior, de esto de cómo definimos nosotros o qué decimos nosotros cuando hablamos de calidad de vida, qué decimos nosotros cuando decimos que esto es bueno o esto es malo, quién incluyo, quién no, quién estoy dejando afuera frente a ciertas tecnologías, cómo las incluyo, cómo todo eso se arma como un caldo de cultivo donde nosotros intervenimos no solamente desde el que somos funcionales en la sociedad como individuos dentro de una sociedad, ya hacemos, ya nos movemos, ya interactuamos, ya tenemos incidencia concreta en cada
persona que yo me vinculo en mi propio trabajo, cómo a veces mi trabajo afecta a otras situaciones que nosotros estamos teniendo, eh, eh, la implicancia, cómo tiene una proyección o cómo genera ciertos eventos desde el mismo trabajo, cualquiera sea, desde la persona que, voy a pensar, como la persona que limpia la vereda de mi casa, que pasa del servicio de limpieza, que pasa y barre la vereda, cómo eso, simplemente ese hecho, cambia la visibilidad de la cuadra de mi casa. O el que corta el pasto, como estoy hablando de tareas por ahí básicas y que por ahí simplemente dirá uno, bueno, y aplica solamente a esa persona o a esa casa o ese, pero tiene un efecto macro que hace a todo el conjunto, a la comunidad o socialmente como estamos, ¿no? Y eso tiene incidencia, porque una cuadra donde está arreglada o está tiene las casas pintadas y demás, muchas veces tiene mucho valor a la hora de vender una propiedad, ¿no? Y lo voy a llevar a la parte de los negocios. Y después también cómo individualmente me puede afectar anímicamente encontrarme con una casa o caminar por una calle donde está sin mantenimiento, que está media venida menos porque no tiene, bueno, el mantenimiento propio, me puede generar a mí internamente hasta sensación de inseguridad o de peligro o que estoy en un lugar, no sé, me sale eso en este momento improvisando lo que les voy comentando. Entonces, bueno, tenemos primero este documento que se llama Perspectiva de Derechos Humanos y Género. Acá hace una exposición. Esto es lo que van a ver. Van a ver cómo estos feminismos empiezan a utilizar esta tecnología. Hay un debate interno desde si lo que hace es excluir o integra. Es un debate. No hay certeza frente a eso porque se dan las mismas situaciones en paralelo. Después tenemos otro caso que es el estudio de eh, asistentes visuales y género, que esto es un poco lo que yo les había comentado. Eh, bueno, porque acá hay una tesis explicando por qué se utilizan las voces femeninas, nombres femeninos para estas IA, que fueron las primeras que hemos usado, de estos asistentes virtuales de grandes empresas, ¿no? O sea, Siri pertenece a Apple, que es la empresa tecnológica, ya la conocemos todo. Alexa, que es Amazon, que maneja hoy, Amazon maneja los servidores donde se estamos desplegando muchas de nuestras aplicaciones y el comercio electrónico y tiene una incidencia directa hasta en las economías de los países, cómo influye Amazon con su estructura y demás. Si quieren alguien investigar, pueden investigar. Y Cortana, que bueno, Cortana es el que hoy es Copilot, pero Cortana era de Microsoft, ¿no? Esto, demás. Bueno, acá también se genera una serie de principios a la hora de trabajar a través del feminismo, salen una serie de principios que es cómo eh, podemos trabajar o las acciones posibles para no caer en, en, en el sesgo. Principalmente se trabaja en el sesgo y dejar por fuera información que van a generar invisibilidad a ciertas problemáticas. Entonces, como verán acá, trabaja sobre la recolección de datos, auditar algoritmos y datos. Auditar los algoritmos y datos tiene que ver con, bueno, yo implemento esto que define que este modelo va a definir si esa persona está en un riesgo de salud medio alto o bajo. Bueno, bueno, lo audito. ¿Qué quiere decir auditar? Se hace controles minuciosos en detalle
sobre esa situación, sobre esa elección, se estudia, se pregunta, el auditor revisa todo eso manualmente y minuciosamente para determinar si realmente hace lo que dice que hace, si se está realmente haciendo eso. Entonces, a través de de la auditoría, generalmente la auditoría, cuando auditan una empresa, van a revisar si alguien, por ejemplo, si alguien gasta los cupones, el dinero que debería usar para trasladarse por trabajo en distintas cuestiones, por ejemplo, en Claro había la situación de que eh, teníamos tickets para usar si teníamos que ir a algún lugar. Por ejemplo, yo estaba en la oficina de Sabatini, en la avenida Sabatini, y tenía que ir a trabajar con gente que estaba en un call center, entonces yo para irme hasta ese lugar me daban un ticket donde venía una empresa de remis, yo me hacía el viaje hasta donde estaba el call center, le pagaba con ese ticket, después cuando me iba llamaba de nuevo, me subía al remis, me volví y pagaba con ese ticket. Todos esos tickets, después es un viático en definitiva, todo ese ticket se lo liquidaban a la empresa de remis. ¿Qué se detectó en una auditoría? Se detectó que había una persona que tenía muchos de esos tickets o mucho acceso a esos tickets y le daba esos tickets a sus familiares, principalmente a la esposa, como si fuese un adorni de Claro, para ser concreto eso. Entonces, este tipo y su esposa y gente utilizaban estos tickets como transporte propio. Bueno, a través de una auditoría que, ¿qué dice? Imagínense ustedes como analistas de datos. Bueno, reviso en una planilla de Excel o en un dataset todos los tickets, cuánto gasta tal, en qué horario se hicieron los viajes, de qué punto a qué punto fueron los viajes. Bueno, a través de ese análisis yo puedo determinar o se descubrió que el señor estaba usando esos tickets para hacer viajes personales. Y a su vez se descubrió que los viajes que estaban haciendo era otra persona, que no era él. Bueno, en la investigación se termina después determinando que era la esposa, ¿no? Pero nosotros como científico de datos o como analista de datos podemos llegar a este tipo de cosas. Entonces, esto de auditar forma parte de nuestras, nuestras nuestras habilidades, nuestros skills, ¿ven? Bueno, después tenemos imaginar alternativas, construir escenarios más libres o inclusivos. En esto habla de cuando nos encontramos con sesgos, implica nosotros trabajar mentalmente, generar, ver de qué manera podemos incluir esto que se nos está escapando. Esto que no podemos ver, cómo lo integramos, cómo lo incorporamos, qué necesitamos para integrarlo. Bueno, y democratizar el conocimiento, enseñar y compartir tiene que ver con esto, ¿no? La parte informática, la informática ya de por sí, si bien hay grandes empresas como Microsoft y demás, mucho de la evolución y mucho de la evolución de los modelos de inteligencia artificial hoy actuales vienen de compartir conocimiento y esto viene principalmente dados de las mismas universidades. Todo lo que son tesis, doctorados, eh, los papers, los famosos papers, que son documentos donde se hace una investigación, se arma un informe y se publica. Y esa publicación o esos informes tienen trabajo de investigación. Y a través de eso es que se va desarrollando. Si en algún momento estudian la historia de la inteligencia artificial, entenderán que los modelos de inteligencia artificial llevan, llevan muchos años en un proceso multidisciplinario donde no eran solamente informáticos o matemáticos que estaban trabajando, implicaba profesionales de distintas áreas. Todos estos profesionales fueron evolucionando y a su vez la tecnología necesitó evolucionar. Llegó un momento donde se llegó a un techo donde la tecnología no permitía hacer los cálculos, estos cálculos de entrenar modelos, de hacer miles de iteraciones sobre miles de datos, como hemos hecho nosotros con el tema del mundial,
No se podía hacer. Implicaba que una persona manualmente con un cuadernito se pudiera hacer cada una de esas multiplicaciones. Entonces, si cada una de esas multiplicaciones matriciales a una persona le demandaba, no sé, 5 minutos, siendo un crack, eso por cada matriz que tenía que multiplicar, imagínense la cantidad de multiplicaciones que tenían que hacer para nuestras tablas que tienen, no sé, cuántas columnas teníamos. No, eh, no me acuerdo en este momento, pero pongamos que tengamos unas 50 columnas. Bueno, era muchísimo trabajo que implica a una persona trabajando, usando su conocimiento, sus habilidades, después que alguien venga y las revise, testearla, esto de testear, ¿cómo lo vamos a testear? Era otra persona haciendo cálculos. Bueno, todo eso, todo eso hizo que la tecnología se frenara. En la actualidad, o sea, en esta nueva era que es la que estamos viviendo nosotros hoy, se empieza a trabajar sobre modelos con una tecnología que eran las placas de video. Las placas de video para hacer un render, es decir, para mostrarnos el dibujito o los gráficos que nosotros vemos en la computadora, pero principalmente en los videojuegos y todo eso, que fue el auge o el mayor uso de las placas de video, se utilizaban para hacer el tipo de render para los videojuegos y render para procesamiento de videos puntualmente o masterización. El grupo de gente que jugaba videojuegos y que gastaba dinero en tecnología en placas de video en ese momento no era consciente de que estaba haciendo crecer una industria que hoy podía llegar a dar o que hoy iba a dar el origen a los LLM o modelos por entrenamiento. Porque esas placas de video para hacer los renders son específicamente memorias que permiten hacer multiplicaciones matriciales. Entonces, el crecimiento o el avance de estos modelos y que la gente pudiera avanzar dentro de esta tecnología implicó que las placas de video sean accesibles. Y como les decía, la informática tiene un lado A, que es el empresarial, y un lado B, que podríamos decir que es el open source. Es la gente que desarrolla código y lo comparte. Hoy tenemos los modelos de IA que nos resumen toda esa información, pero en algún momento yo les he comentado que para desarrollar código, de desarrollar una aplicación, implicaba conocer pura y exclusivamente todas las funciones, tener un libro para agarrar y buscar cómo hacer la media y buscar esto que nosotros escribimos df punto y nos escribe solo, era que cada uno tenía que en su casa ir y buscar en el cuadernito o en el libro cómo era la función, como buscar una palabra en un diccionario. Y eso evolucionó grande cuando empezamos a tener internet a través de Google como un buscador. Hubo sitios como Stack Overflow, que es un sitio también que tiene mucho código y se armaban foros. Cuando hablo de foros son como las primeras redes sociales donde uno generaba un tópico, o sea, un tema, y la gente iba respondiendo eh, la pregunta que tenía y hacía pruebas y compartía su información. Bueno, eso hace el open source, el código abierto. Es decir, que hay códigos que yo puedo agarrar, utilizar y avanzar sobre eso. Y hay gente que trabaja permanentemente hasta el día de hoy sosteniendo o dándole mantenimiento a líneas de código o software que son gratuitos. Así como nosotros tenemos el Office, hay uno que se llama LibreOffice, que acá lo tienen, por ejemplo, LibreOffice Calc y LibreOffice Write, que son procesadores que si lo van a ver, obviamente son un poco más feuchos que un Office. Miren, les voy a mostrar un Word. Ahí les voy a mostrar, ya les comparto la pantalla. Miren, bueno, acá tengo una. No quiero abrir esto, quiero abrir otro. Bueno, esta es una pantalla de Word. Esto es una pantalla de Word, ¿no? Estos son todos los utilidades. No sé si la alcanza a ver. Ahora no están viendo ahora. Ahora lo van a ver. Esta es una pantalla de Word.
¿Ven? Quiero que vean que tienen acá todas estas barras de utilidades. Usar este software implica que yo tengo que comprar una licencia. Capaz que usted, yo soy de la escuela de Sudamérica y no me gusta pagar licencia. Teníamos el crack, que la clave, que no sé qué. Pero se paga una licencia para utilizar esto. Cada empresa que tiene uno de estos tiene que tener su licencia. Sin embargo, esto parece estar armado desde este a otra. Son distintos, ¿no? Tienen otras cosas, tienen otro formato, se ve un poco menos lindo y atractivo, pero las funcionalidades son prácticamente iguales. Y este, que se llama LibreOffice, es lo mismo. O sea, permite y es libre. Esto es open source. No tiene que pagar nada usted para utilizar esto. Es gratuito. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque hay gente desde la informática que lo pone y lo dispone a disponibilidad a todo el mundo para que lo descargue. En contrapartida a Word, que Word tiene esto de que ustedes tienen que pagar y tienen otras funciones, tienen otras pantallas, Lo mismo pasa con el Calc. El Calc es el Office Libre Calc, que es un Excel. Este es el Excel. Y acá vamos a ver el Excel pago, ¿no? Acá vamos a poner ahí. Y este es el Excel pago, ¿no? Entonces, son parecidos, tienen funcionalidades, y ahora Google nos habilita el Sheet, el Google Sheet, que en definitiva también es open source, o sea, no es open source, es un servicio en la nube. Es decir, en vez de ejecutar esto en la computadora, se ejecuta en la nube, en internet, en un servidor. Y ellos te van a cobrar, o el negocio de eso está en que ustedes lo van a empezar a utilizar y se les empieza a llenar la memoria y tienen que pagar para aumentar la memoria. Bueno, un poco de explicación de eso. Entonces, lo que yo estoy buscando en este práctico es que ustedes puedan, a ver dónde tengo la pantalla que dejé, acá está. Que ustedes puedan hacer todo un poco de investigación, lean, busquen en Google, busquen en YouTube, lean, tienen información. ¿Cómo buscan, chicos? ¿Cómo buscan esto? Agarren esto, principio femenino de datos y demás. ¿Qué hago? Me voy a Google, acá le pego lo que acabo de escribir y ya tengo información. Yo ya puedo leer, examinar y demás. Puedo leer desde acá, tengo Wikipedia, quiero buscar un poco más, me voy acá, videos en Google, tengo un montón de videos, puedo seguir leyendo, pueden investigar desde ahí. ¿Hay algún tema o algo que quieran investigar desde ahí? Yo no usé ninguna IA acá, ¿no? Estoy usando puro de internet. Y a su vez, acá, eh, bueno, les dejo algunos links, ¿no? ¿No? Acá yo les dejo acá como para que ustedes vean. De la UNESCO. Si no saben qué es la UNESCO pueden buscarlo. Tienen acá para ver, pueden acceder. Acá tienen algunos informes, miren estos son informes de gráficos, ¿no? De género y demás. Para que ustedes vean que tienen respaldo. Ustedes siempre tienen que tratar de verificar fuentes, chequear esa información para que no esté sacando un meme o fake, ¿no? Fake news y demás. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esto era lo que yo les decía de los datos, era compartir. Quiero avanzar porque me queda poco tiempo. Bueno, tienen toda esta información acá, recurso obligatorio. Bueno, si ustedes quieren un podcast, este podcast les pido que lo escuchen porque habla, vamos a ir acá, dura poquito. eh, Acá habla de un poco de la perspectiva y tienen un podcast que dura 7 minutos, chicos. 7 minutos. Lo escuchan y tienen acá algunos temas como para que ustedes puedan analizar. Lo que estamos haciendo es recolectar información. Estamos recolectando información. ¿De qué? ¿De dónde? De gente que ha dedicado tiempo, esfuerzo, energía para hacer recolectar esta información y nosotros la vamos a tomar y después la vamos a procesar. Es como conseguir los C de datos de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos?
Bueno, ¿cómo producen tecnología? Bueno, este es medio... Bueno, acá hay un otro tema, por ejemplo, tecnología femeninos situados. Vuelvo a hacer hincapié en esto de que hablo de feminismos para que ustedes eh, estén viendo cómo el feminismo utiliza, o sea, de vuelta vuelvo a decir, cuando digo apalancar es que quieren para llegar más arriba hago una palanca, cuando yo quiero levantar algo con las manos no puedo, pero si le pongo un palo abajo de una gran piedra y puedo hacer palanca es mucho más fácil para moverlo. ¿Por qué? Porque es un tema de fuerza física, ¿no? Lo mismo. Entonces, acá se habla de todo, se pone en tema para que ustedes empiecen a procesar esa información. Una vez que ustedes se leen todo esto, lo leen, lo siguen. eh, bueno, acá tiene, no necesariamente ahí hay infografía, que por ahí es un poco amplia, ustedes van a ir viendo. Eh, bueno, miren, acá tenemos. Tienen acá otro, un tour, a ver si lo puedo saltar. ¿Cuánto dura esto? Bueno, este dura una hora, la pueden ver. Acá habla todo de, de la Universidad de Rosario y acá habla de este libro que es muy importante para que ustedes lo vayan teniendo información. Se lo ponen como un podcast, chicos, no pueden ir haciendo otra cosa y le van prestando atención en la medida que les va llamando y pueden volver y ver. Durante 2 meses. Bueno, acá les dejo... Eh, Sí. ¿Quiénes convocan? Convocamos desde el Ah, me centro, está... digamos, Disor Lab, que Estoy... Pensé que alguien me hablaba y era el video. Bueno, acá tenemos, bueno, acá creo que este es el de recién, que abrí recién. Esto es de la UNC. Déjeme ver. Esto es lo de página 12. Bueno, esto es de la ONU. Bueno, informe de la ONU del 2020. Eh, bueno, nada, acá tienen varias información donde van a ver cómo también esto, que les van mostrando cómo se van armando cierta estructura con gráfico y cómo lo van mostrando. También es eso, tienen que meterse en los informes, cómo se presentan los informes para que ustedes puedan ir viendo cómo se va estructurando. Quiero avanzar con el otro. Bueno, y acá les dejo algunas preguntas para que reflexionen. La idea es que ustedes las respondan. Quiero que las respondan, que se tomen el tiempo y las escriban. Me escriban la respuesta después de todo lo que analizan. Denme su respuesta. Quiero su respuesta genuina. No quiero que me la hagan con IA. Quiero que traten de ser específicos. No se queden con que los datos pueden ser neutrales. No. Sí. Bueno, ¿por qué? Explíquenlo. ¿En base a qué están dando esa respuesta? Vayan más allá de eso, del sí, no. Explíquenlo. Díganme en dónde lo vieron, en base a qué lo pensaron, por qué pensaron eso. Acá yo no veo una respuesta correcta o incorrecta. Lo que yo quiero que ustedes hagan el ejercicio de trabajar la cabeza en el sentido de construir conocimiento, análisis. Quiero ver su capacidad de análisis, en base a qué están pensando eso. Quiero que puedan transcribir lo que piensan a través del texto, que lo puedan transcribir. Bien, bueno, una vez que ustedes leyeron eso, acá vamos al punto que tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿no? Y acá los invito, este es, es para, con un entregable para el miércoles que viene, que tiene a través de, directamente con Ni Una Menos y la ciencia de datos, ¿no? Ahora que tenemos una pequeña introducción donde lo que vamos a analizar es las formas de violencia y desigualdades que afectan a las mujeres y diversidades a través de lo que ya leyeron antes, de lo que estuvieron analizando antes. Más esto, ustedes van a volver a investigar. Los invito a que investiguen, ¿no? Eh, Entonces vamos a empezar. Les voy a poner la primera actividad, ¿no? A partir de la biografía proporcionen la cátedra responder que tiene que ver con lo que vimos con este documento. Con este documento, en base a ese documento van a ir respondiendo, ¿no? Explicar concepto general, relación entre datos y poder,
aportes de qué aportaron estos seres, estas personas. ¿Qué significa afirmar que los datos no son neutrales? O si ustedes opinan distinto, expliquen por qué opinan distinto, justifíquenlo, como si estuvieran en una discusión eh, que me tienen que fundamentar, ¿no? O sea, ustedes están hablando de eso y vamos a hablar con seriedad, como profesionales, como estudiantes universitarios que son. Bueno, ¿qué interseccionalidad? Explicar. Bueno, acá es un concepto. No llegaron a leerlo ahí, lo buscan. Quiero que lo busquen, ¿no? O sea, si yo estoy viendo algo que no lo recuerdo, necesito, bueno, investiguen y expliquen, vuelquen la información. Y luego, segunda actividad, les paso una película. Esta película está en Netflix y acá les conseguí un link para que ustedes la puedan ver en YouTube. Es una playlist que está toda completa en videitos de 2 minutos o 3 minutos y demás. Ah, bueno, acá se pasó, me parece. Bueno, pero estaba toda ordenada. Yo estuve viendo los primeros. Capaz que lo que tienen son miniaturas random para que no. Bueno, es una película que habla, van a ver, porque es una historia real, está basada en una historia real, que son las, las famosas computadoras, son mujeres negras de la NASA que hacían los cálculos matemáticos para hacer los cálculos de los cohetes, las naves y demás. Entonces, con esto quiero que ustedes vean la película y a través de esta película puedan hacer el siguiente análisis, ¿no? Contexto histórico, periodo de que transcurre la película, tienen que responder las preguntas, ¿ve? ¿No? ¿Y qué es lo que estoy buscando al final? Lo que estoy buscando es que ustedes empiecen a trabajar un poco pensando en cuál es nuestro proyecto, nuestro gran proyecto. Es el censo comunitario. Nosotros vamos a meter preguntas ahí. No solamente vamos a meter preguntas, vamos a analizar las preguntas cuando me las den, porque todavía no me las dieron. Pero una vez que nosotros tengamos las preguntas, las vamos a analizar. Y yo necesito que ustedes, cuando las analicemos, empiecen a generar criterio para poder analizar las preguntas. Como les decía el otro día, si la pregunta es, ¿tiene internet? Y la respuesta es sí o no, es como que estoy sesgándome. Me está faltando algo. Quiero que ustedes me digan, no, pero eso está incompleto. Me falta más información para decir si tiene internet o no. Porque de qué manera hoy podemos tener internet. Capaz que ese cuestionario lo hicieron en el 2000 y estamos en el 2026. Han pasado 26 años y el internet se ve de distintas maneras. Entonces, queremos ampliar eso. Y si lo queremos ampliar, quiero que ese cuestionario o esta pregunta tenga sentido o peso de acá a 10 años más. Entonces, si estoy en el 2036 y le hacen esta pregunta o hacen nuestras preguntas a la gente de Freire y Mortero y demás, puedan hacer un análisis mucho más amplio, que puedan ver la evolución entre qué hicimos nosotros en 2026 y qué pasó en 2036, ¿no? Entonces, pongo esto para que ustedes lo analicen. Pongo ustedes viendo la película. Tienen que ver la película. Vean la película. Si quieren empiecen por la película. Y después vayan metiéndose en lo demás. Como para que ustedes se motiven, digo. Bueno, ¿cuál sería la siguiente parte? Feminismo, tecnología en Latinoamérica. Bueno, un poco de la documentación que estábamos viendo recién. Conocimiento situado, contexto histórico. Vean un poco, comparen esto. ¿Por qué no? Pregúntenle, investiguen, vean qué es lo que le está diciendo, consigan información. Si encuentran uno y les gusta, bien. Y si encuentran algo que no les gusta, bueno, quieren cuestionar lo que leyeron, lo que consiguieron, lo que leyeron, cuestionenlo con fundamento. Quiero que usemos eso, porque acá esa es la idea, generar criterio. Y criterio lo pueden formar ustedes, solamente ustedes. Bueno, proyecto aplicado a la ciencia de datos. Bueno, acá pone en situación
Imaginen que forman parte de un equipo profesional de ciencia de datos, deben diseñar un proyecto que ayude a comprender una problemática relacionada con el género. Pueden elegir uno de los siguientes temas, esto cada uno lo elige. Yo acá les puse que si quieren pueden hacerlo en grupo. ¿Qué quiero? A mí me gustaría que cada uno haga el suyo. ¿Por qué quiero que cada uno haga el suyo? Porque quiero que cada uno haga este ejercicio. Mm, Porque a veces siento que el grupo hay uno que trabaja y el resto por ahí medio como que se queda ahí comiendo de la torta que cocinó otro. Entonces yo no quiero eso, porque no me interesa que me presenten todos algo espectacular. Bueno, me encantaría, pero lo que pretendo es que ustedes usen la cabeza, que puedan enfocarse en lo que van a hacer, que se supone o quiero entender que es la búsqueda de que ustedes van a aplicar esto en un futuro o que tienen intenciones de o que después puedan aplicar esto en cualquier otro ámbito, porque capaz que no le dan, no, o no van a seguir con esta carrera, o después no les interesa trabajar de esto porque al final no les gustó tanto, pero ustedes que ya pasaron por esto, tienen que tener criterio. Y el formar criterio y tener criterio les va a ayudar para analizar cualquier cosa. Cuando ustedes estamos hablando de analizar, estamos generando pensamiento crítico, cuestionable. No es buscar la respuesta correcta y tener razón, sino es buscar qué es lo que se está diciendo y cuestionarlo. Cuando nosotros cuestionamos lo que creemos que está bien o lo que está ahí, lo que podemos hacer es investigar, desarrollar. De ahí se desarrolla la ciencia. Por eso somos científicos de datos, porque lo que hacemos es cuestionar los resultados, cuestionamos eso. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel, porque entendemos que estamos sesgados y la forma de eliminar el sesgo es cuestionarlo. ¿Por qué esto es así? Y porque hay que ver, porque a razón de qué, y esto está bien, bueno, sí, esto está bien, y esto otro está bien, ¿y qué pasa si yo cambio esto? ¿Y si le agrego otra cosa más? ¿Y si lo incorporo? ¿O si lo amplifico? ¿Esto está bien? No, está reducido. Que generen criterio, eso es lo que más me interesa. Bueno. ¿Qué van a hacer en este proyecto? Ustedes van a diseñar un proyecto, van a elegir alguno de estos temas, van a definir qué quieren investigar, qué conocimiento esperan obtener, qué información deberían recolectar. ¿Ves? Ya lo estoy haciendo, tan pensando. Y esto no aplica solamente a la temática eh, ni una menos. Esto aplica para cualquier cosa. Y lo voy a poner de vuelta con el tema de Manfrey. Si yo trabajo para Manfrey y quiero que mi sueldo valga más, y si yo vengo con esto y le digo, ¿cuál es el problema? Bueno, empiezo a trabajar en esto. ¿Qué voy a investigar? Bueno, voy a investigar. ¿Y qué conocimiento voy a esperar? No, y espero encontrar una leche que sea mejor, o que pretendo que la producción sea mayor, o que tenga mejores beneficios. ¿Y qué datos necesito para ver si todo eso se cumple? ¿Qué información debo recolectar? Bueno, y empiezo a preguntar, che, a ver, yo no tengo idea de leche, pero voy a ir y me voy a hablar con un eh, no me sale, bramatólogo, me sale bramatólogo. Bueno, empiezo a investigar, empiezo a obtener esa información. Ustedes van a ser los que van a tener esas capacidades. Y eso es lo que estamos entrenando, para eso estamos estudiando esto. ¿Qué variables serían importantes? Bueno, en este caso ponemos la edad y demás, pero si yo estuviera hablando de la leche, debe haber un montón de variables que yo desconozco en este momento, pero que deben ser importantes. Capaz que un bioquímico me podrá decir, no, porque la leche se compone de esto es bueno, esto es tóxico, esto tiene estos micronutrientes, tiene esto, demás, ¿no? Metodología, ¿no? Estadística descriptiva, visualización, agrupamiento, clasificación, análisis temporal, procesamiento del lenguaje. Bueno, todo esto lo hemos estado viendo. Han sido cosas que vamos viendo en nuestra carrera desde el año pasado, clase conmigo, y seguramente lo deben estar viendo en otras materias, como Machine Learning, ¿no es cierto? O estadística. Eh, bueno.
Posibles resultados, ¿qué hallazgos esperan encontrar? ¿Qué esperamos encontrar? Impacto social, ¿qué esperamos ahí? Escríbanlo, escríbanlo. Es escribir. No hay una correcta acá. No es que yo digo, esto está bien, esto está mal. Está mal pensado. No, quiero que ustedes piensen y me escriban. Y me escriban ustedes, no un IA. Quiero que piensen ustedes. ¿Pueden apalancarse en la IA? Apalánquense. Pero a la hora de escribir y tener y formar criterio, ustedes tienen que saber qué es lo que están diciendo. No, no deberían tener que estar leyendo para poder decir lo que tienen que decir o lo que esperan decir. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes esperan encontrar? Y no puedo ir a agarrar, ay, no me acuerdo qué es lo que espero encontrar. Ah, que espero encontrar acá si hay una deficiencia en tal cosa. No, tengo que tener claro. No, yo espero encontrar si hay una deficiencia en esto. Seguridad. Eso es lo que busco, que ustedes ejerciten. Bueno, acá hay una reflexión personal, ¿no? Entre 500 y 100 palabras, es un número. Puede existir ciencia de datos completamente neutral. Bueno, son medio las preguntas que habíamos visto en el otro punto. Y luego el punto 6, que es uno de los que espero como más importante, porque quiero que nos orientemos ya al tema del laboratorio. Quiero que incorporemos preguntas. No sé cuáles van a ser, no sé cuántas podemos entrar, no sé si las preguntas que ustedes generen ya van a estar o no, pero quiero que se pongan de vuelta con esto de las preguntas. Tenemos preguntas que deberían estar justificadas desde la perspectiva de ¿qué les propone el ejército? Que generen tres preguntas. Solamente tres preguntas tienen que hacer. Pero, ¿por qué vamos a hacer esas tres preguntas? Tienen que venir con la propuesta de la pregunta, tienen que decir qué tipo de dato va a ser, qué tipo de dato va a ser, qué tipo de dato vamos a utilizar y explicar. O sea, tienen que justificar por qué hacemos estas tres preguntas. Si las vamos a poner en simultáneo, si van a ser excluyentes entre sí, qué va a entrar una, qué va a entrar otra. Tres preguntas nada más. Y explicarlas, tienen que justificarlas, ¿no? Y las preguntas son bastante básicas y lógicas, ¿no? ¿Por qué consideran importante recopilar esa información? ¿Por qué definimos esa pregunta? ¿Por qué la definimos? ¿Qué problemática podría ayudar a visibilizar de las que acabamos de listar acá, por ejemplo? ¿Qué grupos podría beneficiar de su análisis? ¿Qué personas, qué grupo de personas se van a beneficiar? Si van a ser los niños, si van a ser las mujeres, si van a ser los adultos, los hombres, los ancianos, la gente que tiene bajos recursos, la clase alta, el empresariado, el trabajador, la gente que trabaja en negro, no sé. Eso lo deciden ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es, estas preguntas lo que busca es que ustedes puedan explicar, que puedan explicar qué es lo que, por qué hacen eso, por qué definen eso, en busca de qué. Todo orientado a lo mismo, ¿no? Y describe brevemente qué indicadores o análisis podrían analizarse con esa información. Por ejemplo, distribuciones, comparaciones entre grupos, mapas temáticos, detección de desigualdades, segmentación de poblaciones, evolución temporal. Son ejemplos de esto. Ustedes van a definir. Cuentan con todas las herramientas. Tienen internet, IA, Google, documentación, video. Y lo que más me interesa que usen de todas estas herramientas es su capacidad de pensar, su capacidad de análisis. Pueden hablar con sus compañeros, hablen con sus compañeros. Quieren hablar con un amigo que no tiene la menor idea de lo que están haciendo, hablen, escúchenlo. Capaz que tiene algo para decir que ustedes podrían utilizarlo. Sean abiertos, estén atentos. Eso es lo que busco, ¿no? Bueno, y acá les pone un ejemplo, ¿no? ¿Tiene alguna persona que haga dificultades para desplazarse y ver, escuchar o comunicarse? Esta es la pregunta. Esta es una pregunta que responde sí o no, por ejemplo. Permitiría barreras de accesibilidad, ¿ves? La justificación.
posibles análisis. ¿Ven? Miren los análisis que hacemos a través de una pregunta. Porcentaje de hogares de integrantes con discapacidad, relación entre discapacidad y accesos a servicios. ¿Por qué puedo acceder a servicios? Y porque capaz que a través de las otras preguntas yo la puedo matchar. Yo puedo hacer un match entre la información que tengo en esta pregunta que yo acabo de crear con todas las otras preguntas que tengo. Bueno, distribución geográfica, qué lugar está ubicando en el mapa. Bueno, y una reflexión. ¿Qué información consideran que actualmente no suele ser relevada por los censos tradicionales? Estas son las preguntas que teníamos antes. ¿Qué sería importante incorporar para construir comunidades más inclusivas y equitativas? Bueno, eso para que ustedes lo piensen, reflexionen. Bueno, acá le pongo una actividad complementaria, si quieren buscar un set de datos que puedan utilizar frente a la problemática que quieren abordar. Eh, y bueno, para cada uno de los set de datos, describir la situación, explicar los datos que utilizaron, identificar sesgos presentes, proponer posibles mejoras. Acá tienen biografía. Y bueno, y acá tenemos un par de cosas. Después hay otro documental que no sé si está también en... Este no lo busqué, pero no lo encontré. Pero si lo pueden... Creo que estaba en Netflix también. Bueno, me copio todo. El Coded Bias, que es este que yo les había comentado el otro día, que tiene el tema de la detección eh, de rostro. Es un documental donde una persona de informática, ella estaba así, bueno, ya lo pueden ver. Está súper interesante. Hay documentales de esto. Miren, y acá está el tema de la película, ¿no? Y habla del sesgo y cómo se va desarrollando, quiénes son los involucrados y demás. Bueno, esta es la película que yo les propuse y podcast. Un ciencia, bueno, que es el que les digo que escuchen. Bueno, bueno, si son los datos de forma de poder, bueno, más preguntitas y espacio de conclusiones, completar por el estudiante. Esta es la idea que ustedes tienen que completar. Conclusión. ¿Qué criterio le vamos a hacer? Bueno, comprensión conceptual, que ustedes puedan entender qué es lo que está conceptualmente, si tienen comprensión de lo que están informándose. Yo creo que eso lo tienen que tener. Si lo leen, todos tienen acá la capacidad para tener comprensión conceptual. Capacidad de análisis, también creo que tienen capacidad de análisis. Aplicación de conceptos de minería de datos. ¿Dónde están los conceptos de minería de datos? Bueno, acá, lo que estamos haciendo. Analizar las preguntas, analizar cuál es el tema, qué preguntas voy a dar, cómo voy a relacionarla, qué es lo que estoy buscando. Ay, ya estoy aplicando minería de datos, chicos. Lo estamos aplicando. Uso de la biografía, bueno, si ustedes utilizaron esta información o se incorporaron información extra, viene ahí. Reflexión crítica, quiero cómo fundamentan esa reflexión, cómo llegan a sus conclusiones, eso es importante. Presentación y redacción, el que mejor lo haga, eh, mejor, más puntos, ¿no? No es lo mismo que hablar con un amigo que hablar con un jefe y no es lo mismo que hablar con, no sé, el director de la UPC, ¿se entiende? O si tienen que hacer una exposición para un montón de personas que lo está atentamente escuchando para tomar una decisión, o si tenemos que hablar con el intendente para decirle, nosotros necesitamos que nos ingresen estas tres preguntas que yo acabo de analizar como estudiante de la UPC. Bueno, los ponemos delante del intendente y ustedes tienen que justificar por qué van a poner las preguntas que van a deciden poner, qué es lo que quieren medir. Eso es lo que busco. Piensen que no me lo están presentando a mí. Piensen que va a gran escala, que va más allá de esto, que ustedes están construyendo criterio y forma de trabajo para ir para adelante. ¿Ok?
Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Sería para el miércoles que viene. Para el miércoles que viene, tienen que ver la peli. Yo les recomiendo ver la peli. Vean los links que yo les pasé, que están acá. Léanlos. Si no los quieren leer, los ponen en el notebook LM y que les haga un video, que se los lea algo. Tienen infinidad de herramientas para poder nutrirse de eso. Lo que no voy a hacer, que me digan, no, no pude hacer nada, no lo pude ver, no, no, eso ya como que ya no juega, no juega, ya no es justificativo. Tienen que ponerle, en esto, pónganle cabeza, porque en definitiva termina siendo lo que vamos a presentar o lo que queremos hacer para la comunidad. O sea, ya se están desarrollando de alguna manera como profesionales, denle la importancia que implica. No es no es un TP no más. Lo que estamos buscando es formar criterio, aprender. Y si tienen dudas, me escriben en el WhatsApp. Escriban en el WhatsApp del grupo. No hace falta que me escriban individualmente. Escriban en el WhatsApp del grupo. Y me preguntan, profe, tengo dudas con esto. Podría hacer tal cosa, tal otra. No sé. Lo que sea, me vienen y me preguntan, yo les voy a responder. ¿De acuerdo? Profesor, una consulta. Bien. Sí. Con respecto a la guía 3 del Mundial, ¿no se va a hacer la guía 3 Ya la vamos a directamente? hacer, ya la vamos a hacer. Ah, Ya la bien, vamos bien, a hacer. Lo bien. que pasa es que justo salió esto. Entonces quería aprovechar esto, pero ya vamos a ir a la guía 3 del Mundial. Ya la vamos a abordar, David. Listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda más? No, por ahora no. Bueno, perfecto, chicos. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Espero que puedan que le dediquen el tiempo al práctico y espero que lo disfruten. Sinceramente lo digo. Bueno, Bien, profe. nos vemos. Bien, Bueno, chicos. gracias. Chau, Nos chau. vemos.